Buenos días para todos. En el día de hoy queremos darles a conocer un tema súper importante que es acerca del cáncer. Así que escuchemos atentamente la siguiente información. El cáncer es una enfermedad que se caracteriza porque algunas células de nuestro cuerpo cambian su forma y se empiezan a reproducir de forma desordenada y sin control. Las células son la parte viva más pequeña del cuerpo y su agrupación en grandes cantidades son las que conforman todos los órganos y sistemas del organismo. Las células tienen un proceso de crecimiento, de reproducción, de envejecimiento y de muerte. Cuando se presenta un error en este proceso, surgen células diferentes que se comienzan a reproducir de forma desordenada y sin control, formando masas que se conocen como tumores. Estos pueden ser benignos o malignos. Los tumores malignos son los que se denominan cancerosos, ya que siguen creciendo, invadiendo los tejidos. Veamos entonces algunos de los tipos más frecuentes en nuestra región. El primero, el cáncer de próstata. Consiste en el crecimiento de células tumorales malignas en la próstata. Es el cáncer más común y la segunda causa principal de muerte por cáncer para los hombres. Si no se diagnostica a tiempo, puede diseminarse a otros órganos. Algunos factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de que aparezca esta enfermedad son los siguientes: alimentos como carnes rojas, lácteos de alto contenido graso, bajo consumo de frutas y verduras, el sedentarismo o la falta de ejercicio, el abuso del alcohol, exposición a contaminantes químicos, por ejemplo en granjeros, en trabajadores de llantas, pintores, hombres mayores de 50 años y el antecedente familiar de cáncer de próstata. Los síntomas más frecuentes que se pueden presentar en pacientes con cáncer de próstata son dificultad para orinar, sangrado en la orina, sangre en el semen, dolor al eyacular o al orinar. Es importante que mayores de 50 años soliciten un chequeo o una valoración médica para que se realice el examen de tamizaje. Puede ser el tacto rectal o la realización del examen en sangre del PSA o antígeno prostático. Incluso si vamos a consultar por otras causas, podemos solicitar al médico que nos realice o nos solicite esos exámenes importantes para identificar crecimiento anormal de este órgano. Bueno, ahora vamos a ver otro tipo de cáncer, que es el cáncer de estómago, o conocido como cáncer gástrico. Es el crecimiento anormal y descontrolado de células del estómago. Se explica que al igual que otros tipos de cáncer, las manifestaciones o la sintomatología de la enfermedad pueden ser no específicas, puede estar presente en otras enfermedades también del sistema digestivo. Sin embargo, los síntomas generales son malestar a nivel abdominal, por encima del ombligo, una gastritis severa y persistente, una acidez constante, una dificultad para tragar, sensación de llenura, incluso después de haber comido alguna comida muy liviana o pequeña, náuseas y vómito con o sin sangre, sangre en las heces, falta de apetito, pérdida de peso sin razón aparente y un recuento bajo de glóbulos rojos, o lo que conocemos comúnmente como anemia. Existen algunos exámenes que facilitan el diagnóstico para el médico y que son cubiertos por nuestras EPS. Puede ser la endoscopia de vías digestivas y la biopsia. Estos exámenes pueden ser solicitados desde una consulta médica general. Algunos factores de riesgo para desarrollar este tipo de cáncer es la infección por la Helicobacter pylori, que es una bacteria que se puede tratar con el manejo antibiótico, el consumo excesivo de alcohol y tabaco, el haber tenido un antecedente familiar de cáncer de estómago, el consumir alimentos ahumados, embutidos, procesados, condimentados, con exceso en el consumo de sal. Por este motivo, pues para la prevención de este tipo de cáncer, lo principal es una alimentación saludable, rica en frutas y verduras, sin alimentos procesados. El tercer tipo de cáncer que les quiero compartir es el cáncer de cuello uterino, que consiste en el crecimiento anormal de células del cuello uterino o cervix, que es la parte inferior del útero o la matriz. Se detecta a través de la citología cervicouterina y pues la principal forma de prevenirlo es a través del uso del preservativo, que disminuye la posibilidad de infectarnos por el virus del papiloma humano, que es el principal causante. La realización periódica de la citología cervicouterina nos va a ayudar a detectarlo a tiempo. La vacunación completa con esquema de VPH nos ayuda pues a evitar este tipo de exposición
y pues prevenir pues el inicio de una vida sexual temprana o con múltiples parejas, que es otro factor de riesgo. El no practicarnos la citología cervicouterina pues lleva a que no se identifique oportunamente el crecimiento de estas células. Otro factor de riesgo es el tabaquismo y el inicio temprano de una vida sexual. De todas maneras, el solo hecho de ser mujeres nos expone a que podamos presentar este tipo de crecimiento normal de células. Por lo tanto, la invitación es a que tengamos al día este procedimiento, la citología cervicouterina, un examen muy sencillo y rápido que nos va a ayudar a detectar a tiempo crecimiento anormal de este tipo de células. Otro tipo de cáncer muy frecuente en nosotras las mujeres es el cáncer de seno. En este caso pues se produce un crecimiento anormal de células presentes en tejido mamario. Este tipo de cáncer pues se presenta por algunos factores de riesgo también, como el inicio muy temprano de la menstruación antes de los 11 años, mujeres con edad tardía para la menopausia después de los 55 años, algún tipo de mujeres que reciben terapia de reemplazo hormonal, el no haber tenido hijos o el tener los hijos después de los 35 años, el tener senos muy densos o de textura muy compacta, mujeres con obesidad, el consumo excesivo de alcohol y cigarrillo o los productos del tabaco también son un factor de riesgo, y el tener pues personas familiares en primer y segundo grado de consanguinidad que hayan tenido cáncer de seno. Dentro de los factores protectores o que nos ayudan a evitar este tipo de crecimiento normal de células está la alimentación saludable, la realización de actividad física, el evitar el consumo de alcohol o cigarrillo, el tener un adecuado control de peso y la lactancia materna. Sí, han escuchado muy bien, la lactancia materna se constituye como un factor protector para evitar el crecimiento anormal de las células de nuestra masa mamaria o nuestro tejido mamario. Una forma muy importante de detectar a tiempo este tipo de cambios es a través del autoexamen de seno, que lo podemos realizar fácilmente en nuestra casa, tocando, mirando y comparando nuestros senos para identificar cualquier crecimiento o cambio anormal que se presenten en alguno de ellos y consultar a tiempo. Un tipo de cáncer también muy frecuente a nivel mundial es el cáncer de pulmón. Aquí se produce pues un crecimiento anormal de las células a nivel pulmonar. Factores externos entre los que se encuentran para asociarlos con este tipo de cáncer es principalmente el fumar, la exposición al humo de cigarrillo, así nosotros directamente no fumemos, la exposición al humo de leña y la inhalación de algunas sustancias químicas como el asbesto o por contaminación ambiental. Recuerda entonces, fumar es la principal causa que se asocia con la generación o la aparición del cáncer de pulmón. Así que si usted fuma o conoce a alguien de su familia que fume, busque consejería profesional que le ayude a desarrollar la capacidad para dejar este hábito. Los principales síntomas que se ven en un paciente con este tipo de cáncer es tos persistente que no se quita o empeora con el tiempo, problemas al respirar como falta de aire, dolor constante en el pecho, tos que puede estar acompañada con sangre, infecciones recurrentes en los pulmones, por ejemplo, neumonías muy frecuentes. Y otro signo muy común es la pérdida de peso sin razón alguna, de manera muy rápida. Y para finalizar, otro tipo de cáncer es el cáncer de colon, un tumor que se desarrolla en la pared interna del colon o del recto, que es el intestino grueso, originándose inicialmente en la mucosa y a medida que progresa compromete la pared en la profundidad. La mayoría de estos tumores se originan en pólipos, que son levantamientos de la mucosa y que requieren de 5 a 10 años para transformarse en lesiones tumorales. Algunos de los factores de riesgo que se consideran para este tipo de cáncer es la edad, personas mayores de 50 años, el exceso de peso, la obesidad, la falta de fibra o de consumo de fibra en los alimentos, bajo consumo de frutas, bajo consumo de verduras, el exceso en alcohol y tabaco, que pueden aumentar de 2 a 3 veces el riesgo de cáncer, y la inactividad física. Una forma de detectar oportunamente este cáncer es a través del examen de sangre oculta en materia fecal, teniendo en cuenta que tanto los pólipos como las lesiones por el cáncer propiamente dicho pueden sangrar, y esta característica se usa para buscar pequeñas cantidades de sangre. Otro tipo de exámenes
la colonoscopia o el colon por enema, que ayudan pues a visualizar directamente la mucosa de todo el colon. Como vemos entonces, los principales factores protectores para evitar este tipo de cánceres es un adecuado estilo de vida saludable, el consumir frutas, verduras, hacer actividad física, controlar nuestro peso, evitar la obesidad o el sobrepeso, evitar el exceso con el consumo de alcohol y cigarrillo, y el aprovechar todos los mecanismos existentes para la detección temprana de todos estos cánceres. Consultar a tiempo si existe algún factor de riesgo o si existe alguna sintomatología de las que ya hemos visto, y seguir pues todas las recomendaciones que el personal médico nos indica para evitar cualquier tipo de exposición, y tener presente que si hay antecedentes a nivel familiar, estos riesgos pues van a ser mucho mayores.